Ser Podcast. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Los Secretos son una de las bandas más fascinantes del pop de los años 80 y uno de los pocos grupos que pasó a la siguiente década en su mejor momento. Al frente de la banda estaba Enrique Urquijo, un tipo tímido, bromista y perseguido por las depresiones y las adicciones. Un compositor tremendo que murió demasiado joven. Hoy dedicamos el programa a Adiós Tristeza de Los Secretos. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Enrique era un ser muy especial y muy raro en este país. Lo digo porque en estos días estuve pensando, este país que es tan cainita y tan... que a este país le gusta más la voz de los muertos que la de los vivos. Sin embargo, en el caso de Enrique, yo no le conocí nunca a un enemigo. No he conocido nunca a nadie que hablara mal de él. Era una especie de... realmente era un santo laico, era un alma de cielo. No había tipo más desvalido, más bueno, con el corazón más en la mano. Era para comérselo. Qué mejor manera para describir a Enrique Urquijo que estas palabras de Joaquín Sabina, parte de un documental de los 40 tras la muerte del cantante. La carrera de Los Secretos es larga, agitada, hasta la muerte de Enrique, y heroica tras su adiós con ese viaje incansable del grupo. Hoy, sin embargo, queremos mirar a uno de sus discos más queridos, a ese Adiós Tristeza que llegó en 1991, un año brillante en la música con discos de Nirvana, Pearl Jam, Metallica o Guns N' Roses, pero con cosas también interesantes en la música española. Lucía Taboada nos recuerda algunas. Encendemos el Walkman y entramos en la posmovida. En 1991 Alejandro Magno pasaba a ser oficialmente Alejandro Sanz con su segundo disco Viviendo deprisa. Pisando fuerte, pisando fuerte. Por aquel entonces las fans ya no le permitían entrar en su casa de Moratalaz. En otra casa, asomados a la ventana, ¡Chiquilla! descubríamos el tema insignia de Seguridad Social. El 23 de abril de 1991 salía al mercado Que no se extinga la llama, con una gira que les llevaría hasta Nueva York. 20 de abril del 90. No fue en el 90 cuando conocimos La Cabaña del Turmo, fue en noviembre de 1991. Ese mes Celtas Cortos lanzaba su tercer disco, Cuéntame un cuento. Los 20 de abril cambiarían para siempre, como también lo haría nuestra forma de bailar. Sergio Dalma, solo tremendo. Bailar pegados. Bailar de lejos no es bailar. Bueno, tal vez no cambió, pero bailar, empezamos a bailar más pegados. ¿Cómo estar bailando solo? Fue en 1991 cuando se presentó en Eurovisión Bailar Pegados, una canción incluida en el segundo disco de Sergio Dalma, Sintiéndonos la piel. El disco vendería más de 700.000 copias. Tu corazón embalsamado como un cebo. También en 1991 conocimos el segundo álbum de estudio de una banda que vendió 8.000 copias sin ninguna promoción. Se hacían llamar Extremoduro. El honor de accueillir ce soir El Camarón de la isla y Tomatito. Y el 6 de julio de ese año, en el Festival de Jazz de Montreux, Camarón y Tomatito protagonizaron un concierto para la historia. Vereda del camino. Fuente de piedra. Cantarillo de agua. Lleva mi yegua. Lleva mi yegua. La sala rompe la mano y la espuma levanta y la sola rompe la. Así estaba el mundo de la música española en 1991 cuando se editó este Adiós Tristeza de Los Secretos, disco al que vamos a dedicar este Sofá Sonoro en compañía de Arantxa Moreno, directora de FM.
¿Qué tiene Arantxa este disco para ti? Bueno, ellos son parte de nuestra memoria emocional. Existen desde que tengo uso de razón y nos han acompañado toda la vida, ¿no? Tienen eso de ser como el bar de la esquina que nunca cierra. Pues eso, llegó antes que tú y seguirá casi después, ¿no? Y a mí me toca la fibra, la verdad es que como pocos grupos. Esta Dios Tristeza tiene canciones imbatibles, como Ojos de Gata, la propia Dios Tristeza. Pero me quiero detener, para empezar, en Y no amanece, ¿no? Ese corte. Fíjate cómo comienza el disco, Alfonso. El sol de medianoche entró por la ventana. El sol de medianoche. Y habla de la lluvia, ¿no? Que te va a limpiar el alma, ¿no? A mí esta letra me impactó mucho. Está repleta de imágenes muy poéticas para una composición pop y es un ejemplo perfecto de esa melancolía tan suya, ese sello que siempre les ha hecho tan únicos. Cuando me dijiste de hacer este álbum, me costó darme cuenta que era el 7º disco de estudio de la banda madrileña, que había pasado o superado los 80 y que afrontaba una nueva década en muy buena forma. ¿En qué momento se encontraban Los Secretos a comienzos de los 90? Bueno, es que ellos fueron de los primeros en llegar. Cuando se habla de los 80 parece que siempre pensamos en grupos que han nacido en los 80 en sí, pero ellos llegaron un pelín antes, ¿no? Primero con TOS, con ese grupo fugaz que acabó con la muerte de su batería, y a partir del año 81 con ese debut en LP, en el 80 un EP y el 81 el LP homónimo, Los Secretos, y bueno, en esa década publicaron 6 discos, como dices, ¿no? Aparte del homónimo, pues Todo sigue igual, Algo más, El primer cruce, Continuará, Directo, un disco en directo, y La calle del olvido, ¿no? Tuvieron la tremenda desgracia de perder también a un batería a mediados de los 80 y ahí hubo como una especie de quiebro en la banda. Estuvieron ahí a punto de dejarlo pasar, pero las canciones se hicieron más fuertes y las trajeron de vuelta y se reformaron un poco como banda, ¿no? Ellos ya tiran un poco más hacia el sonido fronterizo. Enrique deja el bajo y se pone más frente al micrófono y se centra más en la composición y en cantar, ¿no? Y de esa época ya son algunos de sus clásicos, ¿no? Cuando llegan a los 90 ya tienen Quiero beber hasta perder el control, Buena chica, Siempre hay un precio, La calle del olvido, Soy como dos, y van construyendo ya su historia. Para muchas bandas el paso de los 80 a los 90 resultó complicado. Los Secretos, en cambio, parece que llegan quizás en su mejor momento, pero ¿cómo eran percibidos en esta época la banda? Pues a ellos también les costó llegar, porque de hecho tuvieron sus más y sus menos con asuntos discográficos. De hecho, les tiraron de su discográfica porque decían que vendían muy poco, y una cosa que me encanta, esto que les dijeron, literalmente, que su música no se llevaba y que olía a vacas. Olía a vacas, Alguien vamos. tendrá que explicar eso, el olor a vacas. El tema del country que no les funcionaba aquí, según las discográficas, aquí esto no se llevaba, no estaban en la onda que se estaba desarrollando en el Madrid de la movida y que no encajaban, ¿no? en los 80 con lo que se estaba haciendo. Y Enrique decía, según me contó una vez Álvaro, decía Enrique, hombre, no querrás que me ponga sujetador y bragas, ¿no? O sea, que esto no es porque le enseñaban, bueno, se lleva la música de ole ole, ponte a hacer esto, ¿no? Y decía, no, mira, esto no es nuestra historia, ¿no? Y ellos llevaban eso, pues miraban hacia otro panorama, no venían a lo mejor de la New Wave como otros grupos españoles, no venían de la excentricidad de otras cosas que se iban inventando por el camino, ellos miraban hacia el oeste. Y eso no encajaba mucho en lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero aún así se mantuvieron y al final lo que tenían eran canciones. No importaba tanto de dónde estuvieran bebiendo porque las canciones estaban realmente hechas para perdurar. Y eso es la clave, yo creo, de su existencia. Y una de las canciones que más ha perdurado en el tiempo es Y no amanece. El sol de medianoche entró por la ventana y con la luz de un coche se iluminó tu cara. La lluvia que mojaba tus calles tan lloradas. Quisiera que limpiara también tu alma. Y no amanece.
pues este Y no amanece, parte de Adiós Tristeza, su álbum de 1991, y un disco que, como reza el título, la banda recupera en sus letras cierto optimismo. ¿A qué crees que se debió? Pues toma el nombre de la canción que lo cierra, Adiós Tristeza, que es un rock and roll vitaminado, ¿no? En el que se sacuden un poco la fama de tristes que siempre les llovió, ¿no? Que tenían encima esa etiqueta que nos gusta ponerle mucho a los músicos, ¿no? Esto de eres así porque eso es lo que dicen tus canciones, y no era así, ¿no? Pero es verdad que tampoco este disco es un escaparate de alegrías, no, Alfonso. O sea, presentan a tipos perdidos, fracasados, fuera de sitio, como en medio de ningún lado, ¿no? Y no amanece, bueno, pues ya hemos hablado de esa canción, ¿no? Pues es bastante tremenda y tremenda y de algo que no está vivo. Frío, la versión que hacen de Alarma, pues mi alma vacía, perdí el camino de vuelta al hogar, soy solo un verso que está equivocado. O sea, imagínate, ¿no? El escenario que estamos hablando, bailando en el desván, con la sombra de tu recuerdo, o sea, ojos de gata. Venía con un poco de trampa el título, ¿no? Sí, venía con un poquito de trampa porque al final la única alegría era el final. Pero bueno, está bien que de cuando en cuando nos digan, oye, mira, que ya está bien de etiquetas, que podemos hacer esto y lo otro. En este álbum el tándem de los hermanos Urquijo funciona a la perfección. ¿Qué te gusta más de la forma de escribir de ambos? Pues Enrique solía componer algunos temas él solo y otros a medias con Álvaro. En Adiós Tristeza componen juntos, por ejemplo, Y no amanece y Bailando en el desván, y ellos se repartían las tareas en esa época. Enrique se encargaba de la letra y Álvaro hacía la música. A lo Cohen, ¿no? A los hermanos Cohen. Eso en el es. cine. Aquí cada uno manejaba un poco una parte de la trama, ¿no? Hay otras canciones que firma Enrique solo, como Te marcharás o El ojo de gata, salvo esas pequeñas líneas que le regaló Sabina. Y algunas se compone Álvaro junto a Manolo Tena, pero vuelve a encargarse Álvaro de la música, Manolo de las letras, como Aprendiendo a soñar y El hotel del amor. En el futuro habrá más letras de Álvaro, pero de momento aquí el que pone la tinta es Enrique, nada más. Y lo que más me impresiona es cómo escribía sobre las debilidades humanas. Es una manera de hablar de la debilidad en primera persona, ¿no? Enrique era un minero de la canción, estaba siempre ahí, pero excavando en los sentimientos, con delicadeza y con cuidado, no iba con cualquier cosa, él iba con cuidado, ¿no? Pero tenía una forma, yo creo que única, para expresar la soledad, el vacío y la tristeza, tanto a la pluma como a la hora de cantar, ¿no? Que es la doble vertiente, ¿no? No hay muchos artistas en el pop español que hayan tenido esa capacidad y esa forma de afrontar una canción con tanta crudeza como Enrique Urquijo. Hace poco se cumplieron 20 años de la muerte del cantante. El resto de la banda estuvo en el Morning Box de los 40 Classic y Álvaro explicó esta anécdota de aquellos primeros pinitos del Enrique, compositor. Mi hermano Enrique tenía un don, porque de muy, muy jovencitos, por ejemplo, como no había la información que hay ahora, ¿no? Tú puedes mirar en YouTube cómo se toca una canción y ser un tío explicándotela perfectamente, o puedes comprar incluso DVDs de aprendizaje, pero en el 78, 79 no había nada de eso. Y oye, aprendíamos un acorde y mi hermano Enrique hacía una canción con ese acorde nuevo. O sea, realmente una vez me preguntaba, oye, ¿este acorde cómo se llama? Digo, no lo sé, pero apúntalo porque es muy chulo. O sea, que realmente éramos autodidactas, pero la magia de mi hermano Enrique era que cada vez que aprendía algo, sin haber practicado mucho, sin saber tocar la guitarra apenas, se inventaba una canción. Qué poco necesitaba Enrique Urquijo para inventarse una canción y este disco es un buen ejemplo de ello, aunque aquí también hay colaboraciones, lo mencionabas antes en las letras, por parte de Sabina o de Manolo Tena. ¿Cómo surgen estas colaboraciones, Arantxa? Pues lo de Manolo Tena es una versión de su mítica canción de Frío, una canción que escribió cuando estaba en tiempos de Alarma, en el año 85 salió a la luz en el disco En el lado oscuro. La música era de Jaime Asúa, el bajista de aquel trío, y la letra era de Manolo, ¿no? Manolo llegó a confesar que era una canción sobre los estados alterados de la conciencia, ¿no? Vamos, que iba hablando un poco de las adicciones, ¿no? Y Enrique supo entenderla a la perfección, porque cuando la grabaron Los Secretos, 6 años más tarde de aquello, la interpretó con profundidad y autenticidad. Parecía suya, vamos. Y luego está eso que mencionabas de esos primeros versos de Sabina, que dio lugar a 2 canciones diferentes y a 2 canciones. Cada uno puede tener su favorita, pero las 2 son muy interesantes. Y viendo, preparando el programa, había una entrevista a Lo Más Plus y había un momento en que le ponían a la banda las 2 composiciones, viendo las distintas versiones de la letra, de cómo
la canción de Enrique Urquijo no se lleva a la chica y la de Sabina sí. Y me parecen dos versiones muy curiosas de partir de un punto común para contar dos historias con finales muy diferentes. Absolutamente. Sabina empezó a escribirla en una servilleta, en un bar, en Lanzarote, y cuando volvió a Madrid se la enseñó a Enrique, ¿no? Y dice que, según la historia, se quedó ahí como algo que podía escribir Enrique. Pero nunca volvieron a hablar del tema y de repente Enrique la siguió por su cuenta y Sabina la siguió por la suya. Y cuando una vez se cruzó con Álvaro y le dijo a Álvaro que la estaban haciendo, le dijo, pero bueno, si ya la tengo yo también, ¿no? O sea, cada uno había seguido la historia sin haberse puesto de acuerdo, ¿no? Solamente tenían el principio. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que hemos abierto, ¿no? A partir de ahí ya, cada uno va por un lado, como dices tú. Sabina acaba bien y Enrique pues acaba mal. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Uno de los grandes clásicos de Los Secretos es de Ojos de Gata, canción que Sabina convirtió en Y nos dieron las 10. Una de las cosas que más me gusta de este disco Arantxa es el sonido mucho más moderno y limpio que en sus trabajos de los 80 y con cambio de productor además. En los primeros trabajos de los 80 estaban con Juan Luis Izaguirre como productor y ya en esta etapa estaban trabajando con Joaquín Torres, ¿no? Habían empezado a trabajar con él hacía un par de discos. Joaquín era músico de una banda de los 60, Los Pasos, y se convirtió en un productor refutadísimo. Trabajó con Julio Iglesias, con Cecilia, con Ilegales, 091, Isabel Pantoja, o sea que tenía una variedad y un eclecticismo en sus producciones, y trabajó mucho con Los Secretos y con Enrique en solitario, ¿no? Porque también era el que mejor les entendía, el que mejor entendía a Enrique, ¿no? Aparte a veces de lo que es el trabajo y el sonido, también importa la calidad humana, ¿no? Y cómo te entiendas y cómo empatices con la persona que tienes delante, y se ve que se entendía muy bien con los Urquijo, ¿no? En cuanto al sonido, pues en los 90 tienen la oportunidad de quitarse los 80 de encima, que me parece lo más importante, ¿no? Y a la primera lo hicieron, ¿no? No tardaron mucho. Pues sí, porque esas producciones tan marcadas, tan chillonas que se hagan entonces, pues aquí desaparecen, ¿no? Aquí realmente lo bueno que tienen Los Secretos es que al final a ellos lo que les importa es la canción. Las guitarras son muy importantes en la música de Los Secretos, le dan mucho espacio, pero al final lo que interesa es transmitir la canción directa, limpia, sin demasiada parafernalia, ni capas de maquillaje, ni demasiados atuendos, ¿no? Extra, ¿no? Y eso es lo que hizo Joaquín, ¿no? Torres, dejar que brillasen las guitarras, la armonía de sus voces, sus melodías, quitarles un poco de brillantina y pulirlas para que brillasen sin aditivos. También llama la atención el cambio en la sección rítmica con Iñaki Conejero al bajo y Paco Benedito a la batería. ¿Qué aportan al sonido de este disco? Pues ellos también forman parte de esta formación en esta etapa de Los Secretos. Iñaki, como dices, Conejero se encargó del bajo, Paco Benedito, además mítico batería de Joaquín Sabina también, de la batería. Era una base sólida y lo que hacían era estar en su sitio, que al final Los Secretos yo creo que siempre han brillado más por sus pasajes de guitarra. De hecho han tenido 2 guitarristas. Aquí estaba ya Ramón Arroyo junto a Álvaro Urquijo y esa era un poco pues su baza principal,
principal, voz y guitarra, ¿no? Entonces yo creo que al final todo lo demás hacía de acompañamiento, pero sin tapar lo importante. A mí me gusta mucho el sonido de este álbum, que tiene un punto diferente con sus trabajos previos. ¿Qué te llama más a ti la atención del sonido de Adiós Tristeza? Pues creo que es más limpio y que lo seguirá siendo en el futuro, ¿no? Porque este ya es el camino que van a seguir en adelante, pero sí que lo siguen explorando y confirmando en cambio de planes y en dos caras distintas, ¿no? El grupo va creciendo y también la producción crece en esa misma dirección. Yo de las cosas que más me gustan es la emotividad de este Aprendiendo a Soñar. Cara a cara mi destino me encuentro, el camino a la mitad, de la mano del fracaso y del miedo, es tan difícil olvidar. Te escribí una canción de amor que tú nunca escucharás. Cuando el mundo sobrevive mintiendo, es tan difícil afinar. Mientras tanto, pierdo el tiempo esperando a que salga el sol, intentando volver a empezar, aprendiendo a soñar. Escapará si tu verano se convierte en tu invierno y no hay nadie a quien llamar. Vamos cerrando este viaje al 7º disco de estudio de Los Secretos, este Adiós Tristeza, al que estamos dedicando al sofá sonoro de esta semana junto a Arantxa Moreno. Este disco, Arantxa, fue uno de los favoritos de la banda, en parte por las canciones y en parte también por los recuerdos que guardan de aquella época, que fue muy buena y muy emotiva para el grupo. Sí, además estaban en una época en la que todo remaba un poco a favor, ¿no? Se habían quitado de encima las trágicas muertes de varios compañeros en el pasado, estaban ya en un sitio bien colocados, respetados, haciendo las canciones que querían, con el grupo muy estable, en la formación estable hasta el final de los días de Enrique ya estaba aquí formada. Y estaba en un momento muy bueno a nivel compositivo y a nivel de grupo, aunque es verdad que ya Enrique empezaba a coquetear con los problemas y ya empezaba un poco a preparar canciones para su proyecto paralelo, ¿no? Pero realmente estaban en un momento muy bueno. Creo que este disco es importante en su carrera, aunque también te digo que creo que en la carrera de Los Secretos todo está hecho a base de canciones repartidas en diferentes discos. No sabría decirte si hay uno por encima de los demás, porque creo que en todos han apuntado cosas que nos han quedado, ¿no? O sea, que ha sido un camino largo y bien avenido. La banda editaría dos discos más antes de la muerte de Enrique. ¿Qué opinión te merecen Cambio de Planes y Dos Caras Distintas? Bueno, pues Cambio de Planes añade más solidez a su cancionero. Ahí está Amiga Mala Suerte, que escriben los dos Urquijo a medias. También están dos canciones que escribe Enrique con el teclista Jesús Redondo, como son Colgado, Cambio de Planes. Hay menos temas de Enrique, porque ya te digo que estaba en esta etapa desdoblándose con los problemas. Y en cuanto a Dos Caras Distintas, también deja Pozo. La canción que le da título la firman de nuevo los dos Urquijo. Esta vez la canta Álvaro, porque también se repartían las voces a veces, aunque decía Álvaro que a veces le decía a Enrique, no, esta la quiero cantar yo. O sea que ahí había como una repartición. Es que contaba en una entrevista que me hacía mucha gracia Álvaro, que cuando le traían otras canciones que no eran suyas, Enrique, él si las podía domar y hacer suyas y se sentía cómodo con ella, las cantaba él. Pero que cuando no, decía, me gusta tu canción, pero la vas a cantar tú. Para Álvaro, ¿no? Pero Frío sí la sintió suya, sí. Por eso la hizo él, ¿no? Es verdad, ¿no? Se las repartían un poco así, ¿no? También escriben juntos Reina de Corazones en Dos Caras Distintas, y está también una de las más bonitas, que Espero a tu lado,
que a punto estuvo de no entrar en el disco porque, según cuentan, la grabaron en Inglaterra y cuando llegaron al estudio todavía estaba sin letra. Pero bueno, al final allí la acabaron a tiempo y fíjate que el tiempo le ha dado también un espacio importante, ¿no? No en su momento, porque al parecer no se sentía muy cómodo cantándola en directo Enrique y no la cantó demasiado, pero con el tiempo, con los homenajes que le hicieron después, esa canción ha cogido mucho empaque y mucha importancia en su carrera. Y es uno de los grandes himnos y finalmente recordados de Los Secretos. También está, lo has ido comentando en paralelo, ese otro proyecto de Enrique, Los Problemas, un grupo que para muchos en aquella época tenía un poco la etiqueta de para fans, de muy fans de Los Secretos, pero que era un grupo que tenía muy buenas canciones. Sí, de hecho, en Adiós Tristeza ya hay una ranchera, Ya me olvidé de ti, del mexicano Marcelo Salazar, que es un género que siempre le gustó mucho a Enrique y que ya adelanta también un poco con lo que va a hacer con Los Problemas, ¿no? En su debut homónimo, con Los Problemas, graba varias rancheras, Mundo Raro, Se me hizo fácil. En el siguiente, Desde que no nos vemos, también graba Ojalá que te vaya bonito, Amor se escribe con llanto, o sea que ahí había cabida para desarrollar cosas que apuntaba a veces en Los Secretos, pero que ya se extendía, ¿no? Y esparcía ya sin ningún tipo de veda, digamos, sin acotarlo con Los Problemas, ¿no? Y ahí hay mucha influencia y mucha apertura estilística, ¿no? Hay rancheras, hay boleros, música mexicana, música portuguesa, todo eso estaba como cogiendo vida, ¿no? Y además hay versiones de Los Secretos, hay de otros autores también, Atrás de Nacha Pop precisamente, Hospital de Carlos Berlanga, Corazones de cartón de José María Granados, Sábado Noche de Morris, o hay una delicia que es el Desordenada Habitación de Antonio Vega, que es la única grabación que hicieron juntos en un estudio y el único registro que compartieron Enrique y Antonio, ¿no? Es una joya de su cancionero. Arantxa Moreno, un placer charlar de música contigo. Igual. Es la hora en que te siento por la ciudad. Si me buscas esta noche me encontrarás. El calor y el fuego con el ansia de dar. Pero más pronto, más tarde te marcharás. Dormiré con tus cenizas en soledad. Paso a paso te revivo y vuelve a empezar. Sueño que una de estas noches te quedarás y me ahogo en tu deseo al despertar. No me niegues lo que pido por esta vez. No me dejes tan hundido y duérmete, duérmete. Tras el final de los 80, muchas bandas capitales de aquella década tuvieron problemas para encontrar su hueco. La música de Los Secretos no se topó tanto con esos obstáculos. Su música tiene un punto atemporal, marcada por la sensibilidad de los Urquijos y por esa pulsión rockera que encajaba tan bien, tanto en los 80 como en los 90, como en este siglo. Han pasado más de 2 décadas desde la muerte de Enrique y hoy hemos querido recordar a su banda, a ese momento en el que el grupo se propuso hacer algo que todos deberíamos hacer, decir adiós a la tristeza. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otras historias y más canciones. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora deja
sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.